Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Los salesianos de la Iglesia Católica regentan esta institución para formar jóvenes en alto riesgo. Son polinizadores, como las abejas. Y hay que apoyarle, porque son formadores de jóvenes que están en alto riesgo. La delincuencia los atrae como abeja al panal, como se dice. Así que hay que apoyar ese gesto de servicio a la comunidad, a la juventud de los salesianos, y están en la Avenida Independencia, esquina General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien. Hoy, bueno, sean mis primeras palabras. Vamos a saludar a la Policía Nacional. Pero a la Policía Nacional del sector oeste del Gran Santo Domingo. Léase el Santo Domingo Oeste. Ahí hay un general de la policía que se llama Eduardo Escalante y ha dado prueba de eficiencia. El general perdón. El general Escalante ha dado prueba de eficiencia porque esa es una zona sumamente problemática. Asimismo también saludo a mi fiscal amigo también, que ahí tiene un desempeño extraordinario también. El fiscal del Santo Domingo Oeste, toda esa fiscalía junto con la policía, Eduardo López, que es el fiscal, y sus fiscales adjuntos, que él tiene varios, pero hay que ver en la estrechez, el local donde esa gente trabaja, esa
esa Procuraduría Fiscal del Santo Domingo Este, el trabajo que hay ahí, y este local tan estrecho y tan mal ubicado y falta de parqueo, y esa gente, y ahí Eduardo López hace un trabajo extraordinario. La policía, también el general Escalante, vi una nota que hubo un par de delincuentes que entraron a un almacén del metro en construcción y se robaron los cables de energizar las vías férreas del metro, para que el metro se desplace por ahí, no sé cómo es. Pero son cables, me imagino, costosísimos, robados de un almacén. Pero la policía fue efectiva. El general Escalante, que no juega con eso, Eduardo Escalante, los detuvo. Y hay otro que está huido, que está en condición de rebeldía. Se largó y no aparece, pero él lo encuentra. La policía lo encuentra, porque esos son robos que afectan no al Estado, no al pueblo dominicano, y a todo ese pueblo del Santo Domingo Este y de los Alcarrizos, que son los que están esperando su metro, porque le beneficia. Oye, usted sabe lo que es robarse los cables que van a energizar la vía férrea, pero ¿y qué tanto atrevimiento es este? Pero el problema no es solamente los ladrones, sino quién compra esos cables. Porque no es el cable en sí, es el material del que está hecho ese cable, que probablemente sea cobre y cosas de esto, algún mineral, un metal de esto de interés económico, y entonces los ladrones se roban los cables. ¿Qué tienen ellos que ver? Lo despedazan, como dicen. Entonces, dice el general Escalante, identificó a los detenidos como Jonathan Emmanuel Vázquez, alias El Químico, de 31 años, y Alejandro Rondón Acosta, alias Jando. Este último supuestamente había comprado los cables robados. Fíjense el nivel de delincuencia que hay en este país. Esos jóvenes, 30, 31 años, 25, esos son los ladrones. Andan robando porque no tienen oficio ni beneficio. Como se dice, el beneficio lo tienen de eso, de los atracos, los robos, el sicariato, etcétera, etcétera. Así que yo felicito a la policía porque fue efectiva y rápido. Porque eso fue recientemente que se robaron esos cables, como se dice, en caliente. Y la policía fue muy buena, investigadora, y tiene su rastreo ahí. Y le llegaron a los delincuentes. Pero el que compra los cables, porque algún interés tiene el cable ese. Hay que ver el material. Seguro que cobre o será molibdeno, qué sé yo, o tal vez una tierra rara de esa también. Porque es que estos tipos no tienen que ver. Esos son delincuentes vulgares. Bien, pero hay que felicitar a la policía. Bueno, el Banco Central ha anunciado que ha puesto a la disposición de los interesados, léase, inversionistas, gente que está dedicado, por ejemplo, a la construcción, al comercio, a la industria, la vivienda, etcétera. 81.000 millones de pesos ha decidido la Junta Monetaria poner al servicio de los consumidores de crédito bancario, con la disposición de la misma Junta Monetaria de que el valor que se preste tiene que ser a un 9% de tasa anual y a 2 años. Entonces, es una facilidad de crédito amplia. Hay 50.000 millones de encaje legal, más dicen ellos, dice el Banco Central, que hay unos 14.000 millones que quedan del 2024, de aquel también encaje legal que no se utilizó, parece en vivienda y esas cosas que están disponibles. Además de los 50, esos 14. Pero hay 17.000 millones más de liquidez rápida, que fueron unos créditos que se otorgaron también el año pasado y parte de este, pero que no se utilizaron.
y no se han utilizado, entonces van en ese paquete completo de 81.000 millones de pesos. Y eso es mucho dinero. Y si el banco hace eso, es porque tiene control de la inflación, que no se va a alterar, tal vez, digo yo, porque yo no soy economista. Pero el banco tiene sus controles y esa tasa permite la utilización de esos recursos. Porque a un 9 se puede coger prestado, como se dice, porque no es un prestamista de usura, que le presta a usted un 20, un 10% mensual, oígase bien, un 9% anual. Entonces, esa es buena tasa para los que inviertan en construcciones, viviendas, en comercio, turismo, etcétera, qué sé yo, todas las actividades económicas que puedan ser rentables, porque si no son rentables, usted no se mete en lío, porque es a perder dinero y a buscarse muchos problemas. Entonces eso está muy bien. Bien, bueno, Finjus, nosotros decíamos aquí el viernes y en la semana pasada sobre la Cámara de Cuentas. Finjus saluda el control externo del Estado. Muy bien. Pero, ¿qué hacemos con una Cámara de Cuentas que por más serio que sean los miembros que están ahí, según Finjus, bueno, eso garantiza esa seriedad y esa selección, ya no por parte del Poder Ejecutivo, sino el Poder Legislativo es que escoge a los miembros de la Cámara de Cuentas, eso le da cierta libertad. Pero eso es eufemístico, porque dígame usted, el Congreso es una mayoría aplastante del partido que está en el poder, el partido oficial, el partido del presidente. Entonces estamos, como dicen, con el nublado en el mismo lado. Porque la Cámara de Cuentas, por más serio que sean los miembros, van a actuar como están actuando, solo investigando lo pasado, pero no se investiga lo que hay ahora mismo. Entonces, ¿cuál es la posición de Finjus, de nuestro amigo Servio Tulio? Porque aunque eso es verdad, pero le falta lo sustancial, que es la imparcialidad. Y la única forma de ser imparcial con esa Cámara de Cuentas es, como yo he dicho, con una funda de bingo. Ahí están los años a auditar y las instituciones. ¿Salen del 2020 para atrás? Muy bien, fueron rifadas. Pero pueden salir la del 2020 en adelante, que son las de ahora, porque no es como dice el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que dice, el consultor jurídico dice, se palpa la lucha contra la corrupción. Pero digo yo, se admite, pero no se ejecuta contra ella. En el gobierno y en el partido y en la opinión pública hay la sensación de que se palpa la lucha contra la corrupción. Sí, porque hay injusticia, muchísima gente ahí, pero del gobierno pasado. Pero en este gobierno, aunque se palpe, se admite que hay corrupción, pero no se ejecuta, porque es lo que estamos nosotros diciendo ahora. Si la Cámara de Cuentas no audita a lo de ahora, ¿cómo se va a saber de la corrupción de ahora? Solo lo que se percibe, y lo que se percibe, usted lo ve porque es de bulto, obvio que usted lo vea, porque es un bulto grande la corrupción, es como si fuera un airbag de esos que tienen los carros, que cuando chocan sale enorme, una bolsa grandísima ahí de aire, que entonces lo protege a usted de los golpes. Entonces la corrupción sale como una bolsa grande, un globo, usted lo ve, pero hay que atacarlo. Se admite que hay corrupción. Porque doña Milagro mismo dijo, no, nosotros hemos llevado 250 casos a la Procuraduría, pero eso no conocemos nada, ninguna actitud, ninguna actividad. Entonces, buenas intenciones, como se dice. Está hasta el camino al infierno, está
está bien empedrado, como dicen. Entonces eso no va a funcionar así. De la única forma que eso funciona, la única forma de demostrar que la Cámara de Cuentas, que es la que audita las cuentas públicas, es con una fundita de bingo, como digo yo, que ahí sí no hay fallo. Salió, por ejemplo, bueno, aduanas, por poner un ejemplo. Salió aduanas, vamos a auditar aduanas en el periodo 2021-2022. Bien. Vamos a auditar agricultura. Salió ahí en el 2021 agricultura desde el 2020 al 25. Porque ya son dos gobiernos, un periodo que va para otro gobierno. Entonces no se audita. El primer gobierno no se auditó. Y este gobierno va por el mismo camino. Tienen que ser auditados para que esa lucha sea creíble. De lo contrario, el nublado seguirá en el mismo lado, como se acostumbra a decir en el campo. Y eso es, como se dice, eso es firmar contratos en el agua. Y eso no está bien. Bueno, entonces, señores, el caso del YECSE, doña Jenny Berenice Reynoso, es la Procuradora General de la República. Ella ha dicho que hay que modificar el Código Penal. Muy bien. Solo falta que aparezcan legisladores y altos ejecutivos del partido oficial, porque es el partido que tiene una mayoría aplastante. No puede el Partido Revolucionario Moderno, no puede huir a la responsabilidad de aprobar todo eso que hace falta, porque tienen una mayoría aplastante. Siempre nosotros dijimos aquí, el PLD que mañana no busque excusa, que se pasó 20 años con una mayoría aplastante ahí, en el Congreso Nacional. Y decíamos nosotros aquí que no dejen de aprobar las leyes que se tienen que aprobar, ni los códigos, modificarlos y todo, porque tienen una mayoría que mañana no le va a lucir, porque le va a quedar ese manchón. No le va a lucir venir a exigir que aprueben nada cuando ustedes se pasaron 20 años con mayorías aplastantes ahí, que en una oportunidad tuvieron, bueno, todos los senadores prácticamente dejaron uno para como de muestra, que fue Amable Aristi Castro, que en paz descanse. Pero prácticamente tuvo el Congreso completo. En 2010, creo que fue, o 2008. 2010. Entonces, el PLD hoy no puede hablar de aprobar nada. No le luciría, porque es hacer el ridículo. Tuvieron una mayoría aplastante, senadores y diputados, y aliados demás. No pueden negar nada. Tienen que estar callados. Igualmente, el PRM va por el mismo camino. 5 años más, entonces 4 años primero, y ya va en el segundo gobierno, y el Código Penal sigue penando ahí. El Código Penando se llama ese, no el Código Penal. No lo han querido aprobar y han buscado todos los subterfugios. Hoy, Jenny Berenice dice hay que cambiarlo porque no quieren justicia, no quieren cárcel para los que ha hecho un gran trabajo. El Ministerio Público, primero, no huyó a la responsabilidad de decir las cosas que tenía que decir. Investigó a un testigo que habló y dijo, y no solamente lo que dijo, sino lo que se oyó decir en su teléfono, todas las sugerencias que había hecho. Y Jenny Berenice y su equipo, y el distrito, me imagino que Rosalba también, la fiscal del distrito, trabajaron en el caso con toda esa referencia de los testigos, negligencia. Más,
Decíamos nosotros el viernes, al leer los prolegómenos, como se dice, de ese informe de la ONESPI, que también ha hecho un gran informe técnico, porque no han huido tampoco la responsabilidad de decir la verdad, y la dijeron. Y ahí los vicios de construcción y los abusos, modificando y sin avisar, y poniendo sobrepeso en los techos, y obviaron todas esas cosas técnicas. Crearon vicios de construcción y vino la desgracia. Por tanto, negligencia. No se puede decir que los dueños del negocio querían matar a 235 personas, porque eso es impensable. Pero por negligencia permitieron que murieran 235. ¿Qué ha hecho la Fiscalía? Bueno, por negligencia tiene medida de coerción. Se le solicitó y ahora parece que el miércoles que se va a conocer realmente la medida de coerción. Pero ha hecho acusación formal. Ahora, ¿por qué dice Jenny que hay que modificar el Código Penal? Porque nada más contempla 2 años de cárcel por un caso que debieran morir en la cárcel los dueños del negocio. Pero la realidad jurídica es, no hay un abogado que se atreva a decir que le cabe más pena a un dueño de ese negocio por la condición de negligencia en el caso. ¿Qué va a pasar? Lo que pasa siempre que suceden esas cosas. Esa gente probablemente tenga que cumplir los 2 años de cárcel, pero los daños a las familias, los gastos incurridos y con respeto de las víctimas y con el respeto también de sus familiares, uno sabe que esas desgracias que pasan así, pasan en muchísimos eventos de la vida, accidentes y todas estas cosas, desgracias naturales, etcétera, y otras provocadas, y hasta de las guerras. Entonces, el tiempo, que sabe uno, esa acción sedante del tiempo, tiende a calmar furores, a calmar a la gente, bien, porque después de todo hay que pasar ese dolor de las víctimas. Y los dueños de ese negocio, si tienen dinero o no tienen dinero, o sus socios, tienen que buscar 800 o 900 millones de pesos y pagar, resarcir esas familias, huérfanos que quedan ahí, familiares, etcétera, gente que tenía sus deudas y que los familiares tienen que asumir, muchos gastos de hospitalización, otros los gastos funerarios, los gastos del adiós, como se dice, porque hay que pagar todas esas cosas. Entonces, no hay forma de que eso no tenga que ser contemplado al final, de a la gente pagarle, porque los que quieran cárcel no van a ser satisfechos porque solamente el código contempla 2 años. Y fue lo que la dijo la misma Jenny Berenice, es consciente de eso y la sociedad es consciente de eso. Eso es homicidio involuntario, negligencia en el caso, porque se le dijo que arreglaran eso. Mira, Manuel Fermín, tu vehículo, los frenos están malos. No puedes montar personas ahí y si tú también tienes que arriesgarte, te estás arriesgando, pero no te puedes montar porque ese vehículo puede ser un peligro, va a tener un accidente fácilmente porque sin freno no se puede andar. Y tú no puedes ir a una carretera o a una pendiente, una loma, cuando ese vehículo está mal. Usted tiene que atender esas cosas y usted suspende el viaje. Entonces, si usted no lo hace, usted es negligente. La persona que vaya con usted es un irresponsable. Porque usted tiene que tomar las medidas, las precauciones para evitarle un daño a la persona con la que usted anda o que le acompaña. Que no saben que su vehículo tiene ese problema, pero usted lo sabe. Esas son cosas muy delicadas. Me imagino que los abogados tendrán que explicarlas mejor que este agrónomo que se llama Manuel Fermín. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy bien, entonces, ese caso del Jet, cuántas veces entrevistan a algún familiar o alguien, un deudo o algo así, o personas de la calle que quieran opinar del caso, todo el mundo lo que dice es que se haga justicia para el caso. He visto familiares que lo entrevistan, haga que se haga justicia. Bien, si se hace justicia, repito, son esos 2 años que le van a tocar al hombre, como dicen, preso, según los abogados y los técnicos en la materia. Entonces la justicia, los abogados que están demandando a ese señor, no es por los 2 años, porque hay que ser claro, no es por los 2 años que le metan preso a él y a su hermana, no. Es para que se puedan resarcir los daños y sea castigado con recursos económicos. Porque los abogados que están peleando esos casos, los que van a defender esos casos por su cuarto, como se dice. A los abogados hay que pagarle su dinero, entonces una condena por indemnización, el abogado tiene que cobrar. Y al deudo, o al familiar, o al reclamante, bueno, le entregarán su parte. Por eso yo he hablado de esos 800, 900 mil, yo no sé. Ese señor tiene que buscar 800, 900 millones de pesos y resarcir a toda la gente que salieron afectados de eso. Porque eso es lo único que queda. Y si se modifica el Código Penal, eso no tiene carácter retroactivo, yo creo tampoco. Tampoco le pueden aplicar el nuevo código que se haga al hombre. O no sé, pues yo eso no lo sé, no domino esa materia. Ahora, ¿qué puso en evidencia también el caso? Que este es un gobierno rico. Este gobierno un bono de emergencia para los deudos de ese problema del Jet. Muy lógico que hay que ayudar a la gente, porque muchos niños que quedaron huérfanos, los familiares, con los problemas de los gastos que se generó, las atenciones médicas y esas cosas, y el hombre, el causante del problema, no puede subvencionar eso porque no ha sido juzgado. Bueno, pero es un préstamo del Estado, un regalo, un bonos de emergencia. Pero el Estado dominicano, el gobierno, es un gobierno rico. Todo se resuelve aquí a papeletazo. La fiebre porcina africana. Los cerdos están muriendo en Dajabón, en la zona fronteriza. Siguen la muerte de ese, pero siguen por el país, porque la fiebre anda en el país.
¿Con qué se resuelve? El gobierno tiene que resolver la crisis de los cerdos, pero es que ahí no hay autoridad en el Ministerio de Agricultura. Entonces, ¿cómo se resuelve? Con dinero. ¿Cuántos cerdos perdiste? 20 cerditas y 2 madres, tenga su cuarto. Entonces, lo que hay que erradicar la fiebre. Pero el gobierno no es rico para seguir atendiendo. Los bananeros están perdiendo dinero, hay que llevarle dinero. Pero hay muchos que le ha ido muy bien, los años muy buenos del banano, forrado de dinero. Vayan y vean las viviendas, cómo que viven y cómo viven ellos también los bananeros, porque les fue bien en una época. Hay tiempos buenos y tiempos malos. Ahora la culpa la tienen los haitianos. No aparecen haitianos, supuestamente, pero los otros no se quedan, los arroceros de la línea noroeste no se quedan. Ni los que crían chivos, ni los que atienden las vacas, o los que siembran arroz, o los que siembran plátano, o los que siembran yuca. En Mangruno hay muchísimos cultivos, en Mangruno y en el Bajo Yaque, y en Castañuela, y en la zona de Jobo Corcovado, y toda esa zona allí. Y no hay problema, la gente no está gritando porque no hay haitianos. ¿Dónde están los haitianos carnetizados? Como yo siempre he señalado aquí, por el propio Regino, que daba carné ahí. ¿Dónde están esos haitianos? Entonces, ¿cómo se va a regularizar haitianos para complacer a los bananeros? Nosotros necesitamos 15,000. ¿Y dónde están los que trabajaban antes con ustedes, que fueron carnetizados? ¿Dónde están esa gente? ¿Se murieron los haitianos? Se mudan. Están aquí en la capital, probablemente vendiendo coco o cuidando edificios. O frieros. Pero andan con un documento que lo dieron ustedes y usted. No, yo soy el obrero agrícola. ¿Y dónde usted trabaja? En Mao, en los plátanos, en los bananos de Mao. Ah, sí, está bien. Está legal el hombre. Pero el hombre está trabajando con los bananos. Entonces a los bananeros, esa gente no están perdiendo dinero por eso. Nosotros dijimos hace más de 2 años aquí, 3 años, el problema que había con los bananos. Y tienen esos problemas. Y los precios no son los mismos que tienen mucha competición, muchos competidores. Los precios se han deprimido, el mercado se ha deprimido, incluso el mercado en Ucrania, Rusia, todos los problemas de la guerra también han creado problemas con el banano. Alemania, etc. Entonces, la crisis de los bananeros no es por falta, no es por los haitianos. Y a los constructores, como decía yo, ¿ustedes quieren maestros de obra? Pues tráiganlo de Cuba. En Cuba hay muchísimos maestros, vamos a contratarlos allá y que vengan, porque los haitianos no tienen documentos, no tienen papeles. Entonces, ¿cómo yo voy a regularizar a una gente sin papeles? Pero, repito, el gobierno lo tienen como el gobierno se ha dedicado a pagar la ineficiencia en la ejecutoria oficiales. Es decir, los cacauteros tienen problemas de desescombro por problemas, por ejemplo, de un ciclón. Fiona, págale cuarto, dele dinero. No, pero vaya mejor brigada de desescombro, vamos a ayudarlo, dele abono, vamos a comprar 50, 60 mil quintales de abono para las zonas afectadas, o a mejorar la sombra, etcétera, o las podas, etcétera, etcétera. O las aplicaciones, por ejemplo, de plaguicidas en problemas de humedad, etcétera, etcétera. En las plantaciones orgánicas, no orgánicas, mejor dicho. Entonces, todo se resuelve a papeletazo. En San Cristóbal explosionó un tanque de gas, a pagarle a la gente. El gobierno no va y resuelve. Entonces, ahora también los creadores de pollo tienen un problema con la influenza aviar. Paguen. Los porcicultores, dinero. El caso del YC, dinero. Y yo no sé, más casos todavía. Yo creo que hay más casos, yo no me acuerdo. No sé si anoté más, pero el cacao, el río Sama. Los pobladores del río, el agua me está afectando, búsquenos dónde vivir. Ahí va el gobierno a hacerle vivienda. Y lo hizo el gobierno de Danilo Medina, bueno, una barquita. Y Leonel Fernández, la ciénaga, yo me acuerdo arreglando la ciénaga. El único que quería hacer las cosas, sacando a la gente de ahí, era Balaguer, que dijo, no vamos a hacer las caúas. Pero también son soluciones a gente que lo que se han metido ahí para que le hagan eso. Para que luego los gobiernos tengan que cargarlo encima. Los pobladores que viven debajo del puente Sánchez.
Es decir, tenemos un gobierno y un Estado, mejor dicho, un gobierno dadivoso. Pero no podemos seguir en esto, porque esto era mea papeletazo. Bueno, allí hay un villorrio, viven muy mal, la vivienda está en malas condiciones, el gobierno que vaya y la reconstruya, excelente, porque hay que hacer una labor de acción cívica, como dice la Fuerza Armada. Pero usted no puede estar construyendo ciudades a gente lo que están invadiendo áreas inundables, áreas frágiles. No se puede hacer eso, alguien tiene que ponerle un freno a esto. Bueno, este es un país que no va bien, aunque vaya bien, como dice Cantinflas. Estamos bien, pero es mentira, porque no estamos bien o estamos bien, porque las cantinfladas son así, son rarísimas. Así no se puede. Entonces no andamos bien. Al final no andamos bien. Señores, Danilo Medina es el presidente del PLD. Pero uno lee noticias que a veces uno tiene que hasta reír por no frustrarse. Vi en una visita que hizo el señor Danilo Medina a Barahona decir que el Partido de la Liberación Dominicana ha despertado y que los que se fueron están volviendo en masa a su partido. Y yo creo que el señor Danilo Medina está sufriendo del síndrome de Lázaro. El Lázaro levántate. O el síndrome de Lázaro, que es, diríamos que usted está como muerto, no responde a la reanimación, que le soplen, que le den golpes en el esternón, en el pecho, a ver si le reaniman. Y usted de un momento a otro se para, como Lázaro. Entonces, Danilo Medina dice que el PLD ha despertado. El PLD no, usted, presidente, expresidente Medina, usted ha sufrido del síndrome de Lázaro. Es decir, eso sería resucitarse o autorresucitarse después de usted estar prácticamente muerto, porque hay que ver en las condiciones que estaba Danilo Medina. El que ha salido a la luz pública es él, pero el PLD sigue con el mismo problema. Porque ese partido, con ese liderazgo tan cuestionado, no solo porque sean las consecuencias de sus malas decisiones políticas, que todo el mundo sabe que ese partido era una oligarquía de masa, el PLD. Pero ese partido, decisiones tan erráticas, tan hijas de aliar la mala fe y la astucia, de querer desbancar de un liderazgo de ese partido a Leonel Fernández, que ya le había dado vida al partido masa, porque todo el mundo sabe que el PLD era un partido de cuadro, tenía buenos nervios, pero le faltaban músculos. Entonces, quien le dio músculo a ese partido fue Leonel Fernández y ganó el espacio de liderazgo sobre la base también de hacerlo bien. Porque si hubiera sido errático o inepto, tampoco gana el espacio de liderazgo en ese partido. Danilo Medina no quiso admitir esa realidad y entonces quiso demostrar que el verdadero líder de ese partido era él y que Leonel era una especie de muñeco que él lo puso ahí. Que Leonel fue presidente por mí. Entonces Leonel Fernández demostró que él era el líder de ese partido después de Juan Bosch. Y la mejor prueba fue los resultados del 2020 y 2024. Pero lo peor, repito, es lo que viene cuando juzguen o sentencien, mejor dicho, porque están en justicia. Cuando sentencien esos casos de los hermanos de Danilo Medina, gente que ya, según las pruebas que ha llevado el Ministerio Público y la admisión de los hechos de algunos, una gran cantidad de los que están imputados, que han admitido
como esos casos de hoy soy. No, nosotros somos culpables. ¿Y qué es lo que hay que devolver? Mire, tantos millones. Y pues, gente que devolvió dinero y que se han admitido los hechos. Entonces es muy difícil que esa gente salgan libres. Entonces cuando juzguen a esa gente, cuando sentencien a esta gente, todo el producto de esa sentencia, toda esa imagen negativa que generan esa sentencia, eso se va a reflejar en el PLD pobre, digo yo, pobre del candidato que asuma ese papel en ese partido, que va a tener que ir con una moncha, como se dice, o con un machete, o con una hoz de esa, cortando, como se dice, a ras de suelo, cortando esa maleza para poder desbrozar el camino, porque ¿cómo va a pasar? Uno sabe que esos juicios derivan en todas esas negruras que van a terminar afectando más lo que queda del PLD. Por tanto, todo eso que Danilo Medina ha dicho, de que ya nos reanimamos y despertó este monstruo, este paquidermo que estaba dormido, ya este paquidermo está parado y está llevándose el mundo por delante y arrastrando todo lo que se fue, ya está volviendo al partido. Usted sabe que eso es falso, que eso es un discurso güero, por la simple razón de lo que acabamos de decir. Y no es más que el síndrome de Lázaro. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, entonces, señores, esa guerra de Irán e Israel, crónica de una muerte anunciada también, porque todo el mundo sabe que Israel es un país que no puede estar amenazando, ni jugando, sino actuando. Israel le llamó la atención al mundo, a Naciones Unidas, a Irán y todo eso. Aunque tal vez no tenga fuerza moral
Israel para decir, mira, Irán no puede tener arma atómica, pero yo tengo arma atómica. Porque eso es lo que alegan los comunistas, los izquierdistas, los pro-iraníes, que se hacen llamar comunistas y de izquierda. Defienden a Irán por un régimen teocrático, dictatorial, que mata mujeres a pedradas porque no llevan una pañoleta en la cabeza. Imagínense ustedes, porque eso es prohibido, enseñar el pelo a las mujeres. Explíquenme qué país es este. Pero así andan en ese mundo árabe, de abusadores y de exterminadores, como de la raza humana, si lo vean, porque eso es lo que ellos piensan, que los cristianos y los occidentales son... Estamos en tiempo de las cruzadas todavía. Entonces Israel tiene bombas atómicas reconocidas, pero nunca Israel lo ha dicho, ni siquiera que tiene esas bombas. Se ha señalado que Israel tiene esas bombas y se le pone hasta número, pero eso los judíos nunca han dicho que tienen eso. Pero India, Pakistán tiene sus armas, las tiene Corea del Norte, Rusia, China, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Tienen armas atómicas. Corea del Norte hizo lo que quiere hacer Irán. Se impusieron allá sobre la base del chantaje y los presidentes norteamericanos, por estar de complacientes con China, dejaron crecer ese moho, ese hongo, y ahí anda él amenazando, el gordito cohete amenaza a todo el mundo, siempre amenazando a Estados Unidos, y Estados Unidos se quedó. Estados Unidos tenía que hacer lo que hizo Israel. Y si China se molestaba, moléstense, porque si ustedes se meten en Taiwán, vamos a tener el mismo problema. Pero Estados Unidos se puso a jugar los muñecos del presidente de los Estados Unidos. Y el gordito cogió su arma y ahí está con sus armas atómicas, exhibiéndolas, explotándolas, y ni China le dice nada, a Rusia menos le importa un bledo. Irán entendió que podía hacer lo mismo, pero Irán no es Corea del Norte. Corea del Norte es un país aislado que está por allá al lado de China, y China controla eso, como dice. Pero Irán no es Corea del Norte, porque Irán es un país que tiene una importancia estratégica, geopolítica y de todo, porque es un país muy rico en petróleo y domina el Golfo Pérsico, que es una vía por donde sale todo el petróleo, que hoy no está bloqueado, como ellos siempre señalaban, vamos a hundir 4 barcos ahí. ¿Por qué no lo hunden? Porque sale el de China por ahí también, el petróleo que compra China y que compran en India y en Japón y por allí, lo sale de ahí. Entonces usted no puede bloquear eso porque va a quebrar Irán. Bien. Irán comenzó a trabajar con las armas atómicas, pero comenzó a decir que quería borrar a Israel. Y de la única forma que se borra Israel es con armas atómicas. Entonces Israel comenzó su política, el Mossad, no de destruir a Irán, pero sí de desestabilizar a Irán. La centrífuga, el Starnat, como yo decía aquí, en la semana pasada, el gusano informático para distraer, si cabe el término, las centrífugas, dislocarlas, y le creó una serie de problemas cibernéticos extraordinarios, el Mossad de Israel a Irán. Irán comenzó primero a hablarle mentira al mundo. No, nosotros lo que queremos es energía sana, energía nuclear, para tener energía limpia en Irán. Pero un país riquísimo en petróleo y energía, era muy sospechoso que quisiera hacer bombas atómicas. Perdón, plantas nucleares para producir energía teniendo tanto petróleo. No hay duda que la intención era fabricar armas. Israel siempre le avisó, nosotros los vamos a matar a todos los científicos, y Israel se lo avisó y lo hizo. Y le fue eliminando a los científicos que trabajan las armas atómicas. Hoy, cuando ya la evidencia, y más con la jugada que le hizo Trump, que le invitó a un diálogo, pero Trump se dio cuenta que ellos no iban a llegar a ningún acuerdo, porque Trump fue el primero que desbarató el acuerdo que había hecho con los europeos, un acuerdo también que iba a llevar al fracaso, porque Irán iba a tener las armas mientras estaban mareándole la perdiz a los europeos. Pero los judíos no estaban en eso.
Porque los judíos sí saben lo que hay, porque el Mossad está dentro de Irán. Y ahí lo demostró con sus Spider War, no sé cómo que le llaman, a la guerra de los drones que utilizó, la táctica utilizada por Ucrania en Rusia. Entonces, Israel buscó, diríamos, el sí de Trump o Trump al decir que ya Irán estaba como por su cuenta y no quería atender a nadie y que el acuerdo no lo quería hacer y los mismos ayatolás se daban como por cerradas las negociaciones. Israel aprovechó para atacar. Muy bien. Hoy hay una situación muy crítica allí, pero pasa lo mismo. Entonces vean el cinismo de los cínicos. Dice Putin que no es inaceptable que se maten a civiles, un genocida que ha matado miles de gente en Ucrania, tirando los misiles como lo está haciendo Irán, tirándolo a lo loco, cayendo allí, que yo no sé si cae uno de esos, que Israel debiera dirigir uno de esos a la mezquita de Al-Aqsa. A ver qué va a pasar en ese mundo musulmán si explota en una mezquita de esas. Óigame, ese es el lugar sagrado de los musulmanes. Ahí explota un misil de esos locos que está tirando Irán, porque Irán está tirando los misiles a los locos. O cae en la tumba de la cristiana de Jesucristo. ¿Qué va a pasar con esa tumba sagrada de Jesucristo, con la cristiandad? Los musulmanes. La misma Cisjordania están en áreas que le pueden caer estos misiles. Entonces Irán es una locura. Ahí andan huyendo muchísimos e Israel le desbarató a Hezbollah todos los brazos armados, la yihad islámica, le desbarató a Hamas, los grupos de ISIS, todos esos grupos sirios de terroristas. Entonces Israel tiene la razón, tiene que borrar a Irán, de cortarle los brazos de una posibilidad de tener armas atómicas, porque es un país que no tiene control, es un país agresivo, terrorista, que fomenta el terror. Usted no puede tener armas atómicas en manos de un terrorismo. Pero así está la situación, muy caótica, y es una pena porque mucha gente va a morir allí. Y eso que Israel solamente está bombardeando las áreas militares o estratégicas. Bien, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.